Hola, ¿qué tal? Soy Paola Migoya y es un gusto, como siempre, saludarles. Hoy les quiero hablar de un tema que ha tenido mucha repercusión en redes: el aumento al salario mínimo. Para que México salga de la pobreza, hay varios indicadores que tendríamos que estar midiendo. Ya veíamos que la miseria en México, en la medición de la miseria, México hoy, con este presidente, tenemos un índice que ronda alrededor del 10.2%. En el sexenio de Peña Nieto teníamos 6.2%. Esto quiere decir que vamos a una vorágine de mayor pobreza. La pobreza, hay 4 millones de más de pobres en pobreza y 2 millones en pobreza extrema. Esto nos da alrededor de 6 millones. Y los índices de miseria aumentan considerablemente. Esto quiere decir que la gente está pasando hambre y que está en situación muy vulnerable. Aumentar el salario, aplaudimos siempre que fortalezcan a los trabajadores. El problema es que si eso no va acompañado de una política pública para mejor salud, servicios, la gente sigue teniendo precariedad. Y esa precariedad, pues, se refleja en los altos índices de hambre, de perder el acceso, y déjenme subrayar esta palabra, acceso a la salud, porque hoy han perdido 15 millones de mexicanos, han perdido acceso a la salud. ¿Quién habla por los trabajadores? ¿Quién defiende a los más pobres? No se trata de decir primero los pobres, porque tendrían que ser esto reflejado en los presupuestos que no se están viendo. Porque hay algo muy importante: presupuestar es gobernar. Entonces yo preguntaría, ¿estamos mejor? ¿Estamos realmente mejor con este gobierno? Queremos un país con mayor justicia, con mayor equidad, y claro que se puede. Pero vayámonos al trasfondo de esto. ¿Qué es el problema de México? Veíamos hace poco una gráfica que hizo la consultoría Integralia, donde la disminución considerable de la clase media es preocupante. Y es preocupante porque la clase media es el motor de los países. Pero sin eso, aunado a una política de inversión, de mejoramiento de empleo, de salud, de educación, difícilmente lo vamos a poder alcanzar. Porque tengamos parámetros que han hecho otros países de la OCDE, que han hecho otros países. Y pongo el ejemplo de países que inclusive han estado peor que México en un momento dado. Tomemos el caso de Singapur. Singapur hoy es ejemplo de servicios de salud, de servicios de educación y financieros. Pero estaban en una encrucijada como la que está hoy en México, un país altamente corrupto que pedían morir hasta por llevarte al hospital. Fue cuando Lee Kuan Yew, primer ministro de Singapur, unió a su consejo y les dijo: estén dispuestos a mandar a su familia a la cárcel e inclusive a la pena de muerte. Creo que hoy nos debemos plantear qué necesitamos hacer en México para recuperar el rumbo democrático, el rumbo de crecimiento, y que no estemos dependiendo de que nos venga un salvador, un tlatoani a salvar. Es momento de responsabilizarnos como sociedad civil
en pensar fuera de la caja y empezar a educar para la riqueza, empezar a construir para tener una buena educación, porque la política más eficiente de desarrollo social es la educación. Tener servicios de salud dignos. Vayamos por una dignidad en nuestros gobiernos, y para eso tiene que haber pesos y contrapesos, un sistema nacional de corrupción, anticorrupción, pero eso depende de acabar con la impunidad. ¿Y saben cómo se acaba con la impunidad? Empezando por acabar con un fiscal carnal y empezar por una fiscalía con dientes y con presupuestos. ¿Para qué? Para que tengamos cero tolerancia a la corrupción, como lo han hecho en otros países. Cuando empecemos a meter en cintura y que la corrupción se castigue sin tener ningún miramiento con los corruptos, México va a cambiar. Pero depende de los ciudadanos. La cancha está en nosotros. Nosotros tenemos que el balón en nuestra cancha y somos los ciudadanos que tenemos que dar la batalla por un México justo, equitativo, en paz y libres de corrupción. Es la hora de los ciudadanos y es la hora que los ciudadanos tomemos el poder para transformar a México.